Bienvenidos a un nuevo videito de Jikook con Magikook. Como siempre tenemos nuevos momentitos de Tampa del día 3, el último hasta la fecha, así que comencemos. Pero antes que nada tenía que decir que cada vez se hace muchísimo más obvio la relación que tienen Jimin y Jungkook en cada momento. Por más que lo quieran ocultar, por más que no los dejen ver, incluso que no los enfoquen, simplemente nos damos cuenta en esos pequeños momentos. Así que ahora sí, sin más, comencemos. Iniciamos con este momentito que compartiría Jimin en Nije, y es que sería ARMY vestidos de girasol. Vemos aquí a 4 chicas que hermosas y que también Jimin las publicaría en Nije. Esta sería la reacción que grabaron acerca de Jimin tomándole estas fotos a las chicas. La verdad, Jimin estaba súper feliz y contento. Este es otro ángulo, vean con qué sonrisa toma Jimin la foto para publicarla en IG. También Jungkook y Jin estaban jugando, pero Jimin pasa en la parte de atrás y Jungkook instantáneamente voltea hacia donde está Jimin. Pero ya no es solo eso, sino que Jimin va para la otra parte del escenario. Inmediatamente Jungkook después va hacia la parte a donde va Jimin. Jimin estaba en otra parte del escenario, pero vemos que Jungkook ya está ahí en la parte de atrás. Y cuando simplemente tienen que aparecer juntos, aquí los podemos ver y vean como Jimin se le queda viendo principalmente a Jungkook. Vean la carita, la sonrisita de Jimin al ver a Jungkook enfrente de él. Jimin pasa un poquito adelante de Jungkook, pero vean la reacción de Jungkook y voltea a ver a Jimin también Jungkook. En esta parte iban a empezar a jugar Jin y Jungkook, pero vean quién pasa en la parte de atrás, Mimi. Y aquí es donde empezarían algunos coritos de Jimin y de Jungkook. Coros que combinan perfecto y hermosamente. En Swim, de verdad que jamás voy a superar esta parte de los dos. Combinan tan perfecto y lo hacen perfecto en esa entrada. Más coritos de Jimin y Jungkook, más coreografía, pero otra vez en la coreografía siempre terminan el uno al lado del otro. Vemos a Jimin incluso con una faldita y este sería el nuevo atuendo. También vemos que en algunos segundos Jungkook voltea hacia Jimin. Y la parte de la coreografía donde incluso otra vez estarían juntos, Jungkook en la parte de atrás, Jimin en la parte de enfrente. Y esta que sería una de mis partes favoritas, ya que Jungkook se encuentra con Jimin caminando, pero va en la parte de atrás. Jimin va en la parte de enfrente, pero simplemente esta toma es hermosa.
Aquí ya nos tapan la toma, pero de verdad que fue una toma verdaderamente hermosa. Tenemos también las partes tanto de Jimin y de Jungkook de Normal. Son perfectas sus voces el uno con el otro. Y de verdad que Normal es como si fuera muy adictiva. En esta partecita ya podemos ver a Jimin y Jungkook con diferentes outfits, pero aquí lo curioso es que Jimin y Jungkook tenían ropa azul. Jungkook tenía este tonito azul un poquito más fuerte, pero Jimin tenía un tonito azul un poquito más claro. Y aquí vemos a Jimin preparado para dar el mensaje a ARMY, pero vean con qué atuendo está y es un poquito más clarito que el de Jungkook. 저희가 이제 지금부터 미친 듯이 놀 건데 여러분들이 재밌게 즐겨주시면 더 재밌는 무대가 될 것 같습니다. 준비되셨죠? 오케이, let's go! Nuevamente estas escenas, primero sale Jimin, después Jungkook con estos coros. Y esta parte que contiene toda la energía de los 7 y también cómo se escucha la respiración de Jungkook. Como en Like Animals, este sería otro de los angulitos que han salido, pero aquí los podemos ver al uno y al otro y sus voces. Esta toma también en fuego, donde los dos estarían al lado del otro caminando, para el remix con la siguiente canción. Vemos la carita de Jungkook, vemos la sonrisita de Jimin. Y por la toma no quedarían en lugares muy pero muy lejos, sino quedarían casi enfrente del otro. Esta sería la ropita que Jungkook estaría usando, como ya les dije, ese azul. Y si no me equivoco, los demás miembros, aparte de Jimin y de Jungkook, que estaban utilizando la ropa en tonos azules. No había otro miembro así que tuviera la ropa como Jimin y Jungkook. Y de nuevo podíamos tener a Jimin y Jungkook en Mic Drop, acompañando a Suga en la parte de atrás. Y este ángulo es un poquito para analizar, ya que aquí vemos como Jimin estaba al lado de Nam, pero en la otra toma se muestra que tanto Jimin como Jungkook no estaban nada lejos. Vemos a Jungkook en la parte de atrás, justo donde está Nam y Hobby. Jungkook está en la parte de atrás y al lado de Nam está Jimin.
Gen Idol un poquito parecido, ya que vemos que Jimin va adelante, Jungkook va atrás, pero también estaría Tae. Y llega la parte de Jimin y Jungkook en Dynamite. Estos son demasiados hermosos momentos porque vemos que Jimin otra vez hace la coreografía y Jungkook simplemente sigue la coreografía de Jimin. Pero Jungkook simplemente mirando cómo hace la coreografía de Jimin, vean su carita, cómo se pierde en Jimin, cómo mira a Jimin. Y este momento lo teníamos que ver sí o sí. Ya vemos que en una parte ya están algunos de los miembros, incluso Jimin. Pero del otro lado estaba Jungkook y Tae, pero Jungkook ya va un poquito más adelante que Tae. Jungkook también hace un giro como para subir a la plataforma. Después corre, pero no hacia cualquier parte, sino hacia Jimin. Vemos como Jungkook se sube a la plataforma, da esta vuelta, en la otra parte se ve a Jimin. Jungkook se levanta del giro y automáticamente corre hacia Jimin, que Jimin ya lo estaba esperando. Jungkook se sienta automáticamente al lado de Jimin y también le da una palmadita a Jimin. So, who's first? Okay, 누구부터? J-Hope? 저부터? No. Este sería otro ángulo de cómo Jungkook sube a la plataforma, cómo da ese giro y después corre hacia Jimin. Jungkook baja de la plataforma del otro lado, pero al lado de Jimin. There's a little more we want to say before we say goodbye. So, who's first? Este sería otro ángulo más, pero Jimin del otro lado ya esperando a Jungkook. Y este sería uno de los momentos más hermosos, porque Jungkook no puede mantener esas manos quietas sin tocar a Jimin. Jimin se estaba preparando para dar su discurso para ARMY, pero se arregla el cabello, así que queda su cabello atrás de sus orejitas. Pero eso no le bastó a Jungkook, porque todavía cuando el cabello de Jimin ya estaba atrás de las orejitas, Jungkook todavía arregló más el cabello de Jimin. Su cabellito de Jimin ya estaba atrás, pero vean la mano de Jungkook allá en el cabello de Jimin. Sería un poquito más la escena completa, donde vemos que primero Jimin se arregla el cabello y después a Jungkook con su mano en el cabello de Jimin. También Jimin estaba escuchando a la traductora de fondo, así que también estaba bromeando con la intérprete o la traductora. Before we leave this stage, we want to say one thing. Thank you for waiting for us, cheering for us, and loving us from so far. Thanks to you, this stage became a place we will never forget. We promise we'll come back with even better music and performances. Until then, please stay healthy and happy.
you so much. Thank you. Aquí Jimin le dice I love you a ARMY, pero Jungkook le contesta no a ARMY sino a Jimin love you. Y este sería otro ángulo, pero se puede ver como perfectamente Jungkook mira a Jimin. Jimin también voltea a ver a Jungkook y después de eso Jungkook le arregla el cabellito a Jimin. Aquí probablemente Jimin volteó a ver a Jungkook y después de eso Jimin se sonrojó un poco. Y este sería otro ángulo, pero realmente somos el mal tercio aquí, sobramos definitivamente porque se encontraban en su mundo. Jungkook se quita el auricular para escuchar mejor a Jimin. Jimin se le acerca a Jungkook para susurrarle y otra vez completamente en su mundo. Thank you for welcoming us, with such a warm heart, and Vean la sonrisa de los dos cuando simplemente están juntos. Joy will remember this night forever. Thank you very much. I love you. Jungkook también acomoda sus auriculares, pero esta vez es Jungkook quien le va a susurrar a Jimin. Jimin inmediatamente se inclina para que Jungkook le pueda susurrar. Jimin también asiente varias veces a lo que Jungkook le susurró y después podemos ver las sonrisas de los dos. Pero aparte de las sonrisas, vemos que Jimin otra vez está platicando con Jungkook. Podemos ver que el cuerpo de Jimin está completamente hacia Jungkook y el de Jungkook hacia Jimin. ¿Soy yo o Jimin estaba actuando demasiado lindo con Jungkook en nuestras caras? Okay, ladies win. También en esta partecita, como Jimin toca o le da un pequeño toquecito a Jungkook y después Jungkook hace un gesto como si estuviera cayendo por Jimin. Right now, ladies versus fellas. Creo que después de esto ya nadie los puede negar, ya que el gesto que hace Jungkook cuando Jimin le da ese pequeño toquecito es muy parecida a esta escena de K-drama. Right now, ladies versus fellas. Y este momentito lo quise repetir aquí, ya que Jimin dice I love you y después Jungkook love you. Jungkook aquí le dice love you a Jimin volteando completamente hacia Jimin.
Este sería un ángulo hermoso donde vemos que Jungkook se estaba como arreglando la ropa, pero inmediatamente cuando Jimin comienza a hablar, toda su atención de Jungkook va completamente a Jimin. Jungkook después de este momento no voltea hacia otro lado, solamente hacia Jimin. Jimin comienza a arreglarse el pelito. Jungkook simplemente está mirando a Jimin. De fondo podemos escuchar que ARMY está ladrando. Jungkook sigue mirando fijamente a Jimin. Parece que Jungkook asiente o que iba a seguir el juego a ARMY ladrando, pero después de ese momento simplemente Jungkook agarró el pelito de Jimin. Hi, I'm Jimin. Hi, I'm Jimin. Y parece que en este momento Jungkook se da cuenta que fue demasiado obvio. Jimin también estaba bromeando con la traductora, así que de nuevo la sonrisa de los dos. 그 정도 할 수 있다고요? 네. I can do that. Who's first? Okay, 누구부터? J-Hope? 저부터? Y esta escena de Jungkook explicándole a Jimin cómo se ve la plataforma para llegar a donde estaba. Esta escena sería la que nos darían de Jungkook jugando con este micrófono y después continúa Nam. Pero podría ser que Jungkook estuviera viendo a Jimin y que por eso Jungkook empezaría a jugar con el micrófono, ya que Jimin también estaba jugando con el micrófono de la misma manera. Please, oh baby, oh please, y vean esas miradas entre los dos. Por aquí voy a ir dejando este videito, no se olviden de darle like, suscribirse, también dejarme un comentario que apoya muchísimo al canal y nos vemos en un videito muy pronto.